Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Meijide se pregunta ¿por qué? El 1110. Buenos días, soy Graciela Fernández Meijide y este programa se llama ¿Por qué? Es de preguntas y busca respuestas para pensar la Argentina. ¿Por qué los argentinos, cada vez que llega el verano, tenemos problemas con la electricidad? Todo el mundo se ha lanzado estos últimos años, ahora menos, a comprar aparatos electrónicos de todo tipo, incluso, obviamente, que le den confort. Ahora, en cuanto los enchufamos todos juntos, saltan todos los tapones. Vieja frase, pero yo creo que hasta psíquicamente nos saltan los tapones. Están con nosotros para ayudarnos a responder estas preguntas y después para ofrecerle a usted que nos está escuchando algunas propuestas, Jorge Lapeña y Emilio Apud. Jorge Lapeña es presidente del Instituto Mosconi y Emilio Apud es miembro de la Fundación Pensar. Ambos fueron secretarios de Energía en gobiernos en los últimos años. Bueno, allá vamos. Buenas tardes a ambos. Cuéntenos un poquito. Jorge, Bueno, ¿empezás? ¿Empiezo yo? Sí, sí. Bueno, efectivamente, la energía, digamos, cuando todo funciona bien, no debe ser una preocupación de los ciudadanos. No debería. O no debería ser. Y la preocupación, en todo caso, debería estar puesta en los políticos, cómo gestionar un sistema energético que es imprescindible para el funcionamiento del país. No funciona el país sin energía, y por eso es estratégico. Y para los consumidores la única preocupación sería pagar la cuenta a fin de mes. Sin embargo, tenemos una sociedad que está preocupada porque el sistema energético no se ha comprobado, precisamente en este verano pasado, que no está en condiciones de abastecer la demanda máxima de los usuarios. Y esto se ha visto en un día, digamos, o una semana exigente de calor, donde la gente, como es lógico, ha intentado prender los aires acondicionados que compró con el fin... Que le estimularon comprar. Que le estimularon comprar, pero con el fin de tener un confort. Así es. Al cual no pudo acceder por esa insuficiencia del sistema público. A ver, permíteme, Jorge. Sí. Yo creo que este es un síntoma del gran problema, uno de los síntomas. Sí, seguramente. El problema es muchísimo más grave, pero se puede ocultar cortándole al sector productivo, por ejemplo, ¿no? A ver, explica cómo es eso. Claro, cuando hay problemas de generación o hay falta de gas, ¿no? En vez de afectar al sector residencial, por X causas, algunas políticas, otras técnicas, se decide direccionar el corte hacia el sector productivo, cortándole a la producción, a las fábricas, ¿no? A las empresas. Ahora, lo que ha ocurrido en este verano, que fue muy grave y ya venía en otros veranos, ¿no? Que es cuando la gente empieza a padecerlo porque hay problemas en la red de distribución, ¿sí? El gobierno lo atribuye a que hay, como bien vos decías, mucha demanda por los aires acondicionados y qué sé yo. Digo yo, en Uruguay hay la misma cantidad y en Paraguay también, y no hubo cortes. O sea, el problema es, como decía Jorge, es un problema estructural. Es un problema que en un sector donde no hay inversiones y se dan señales de precios de energía regalada,
¿no? Bueno, se exacerba el consumo, ¿no? Somos muy derrochones, y por otro lado la inversión se plancha y queda ahí un gap, una diferencia que la estamos pagando todos, ¿no? Paramos un poquito en esto de la energía regalada. Bueno, Sí, Jorge. bueno, mira, la energía en términos comerciales es un fenómeno del siglo XX. Hasta el siglo XIX la energía se la procuraba cada uno en sus domicilios de una forma, digamos, ultra descentralizada, en forma de leña, de carbón, en fin, velas, etcétera. En el siglo XX comienza, digamos, una prestación por servicio público, en el cual la energía se produce en forma centralizada y después es transmitida y distribuida hasta llegar hasta el usuario final. En el siglo XX hemos aprendido, digamos, en esta experiencia, que es corta en el periodo histórico, que la energía hay que pagarla. Y cuando decimos hay que pagarla, hay que retribuir todos los costos en que el sistema incurrió para llegar con un servicio de calidad. Podemos excluir a una parte de la población y ayudarla en el pago con subsidios. ¿A qué parte de la población? A los pobres o a los indigentes. Porque hoy en día tener energía es estar integrado a la sociedad. Y no tenerla es estar excluido. Fuera Por lo tanto, es un derecho humano. Así es. Ahora, no es un derecho gratis, es un derecho al cual tenemos que acceder pagando. Ahora, cuando no se paga, el sistema pierde capacidad de dar el servicio de calidad. No se hacen las inversiones, se corta el suministro, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en definitiva, tenemos una realidad energética en el cual los argentinos no pagan por la energía lo que ésta cuesta producir, y como respuesta se obtiene un sistema energético de calidad eficiente. Mira, Graciela, por cada kilovatio hora o cada metro cúbico, más o menos, para dar un ejemplo, estamos pagando una quinta parte de lo que cuesta. Aún cuando se quitaron en aquellos inmuebles donde se sacó el subsidio. Hay un poco menos, pero son muy pocos, el 5% de la demanda. Entonces, ¿quién paga las otras 4/5 partes? ¿No? Las tendría que pagar el Estado si dice, bueno, yo voy a subsidiar. Pero paga a lo mejor dos quintas partes nada más, y el resto lo volvemos a pagar nosotros con deterioro del servicio. Claro. Porque se bajan todas las inversiones, porque el subsidio que da el gobierno alcanza solamente para gastos operativos y hasta ahí nomás. Vos ves los balances de las empresas y vas a ver que están todas en rojo, porque se sigue. Ahora, lo consideran como un logro el gobierno, porque dicen que es una forma de fomentar el consumo, etcétera. ¿A quién no le gusta fomentar el consumo? Pero siempre hay que esté la contraparte de la oferta. Lo que pasa es que hay un contrasentido. Primero hay una cuestión que me apareció de tu intervención, y es que vos decís, es el Estado el que debería, etcétera, etcétera. El Estado terminamos también siendo nosotros. ¿Qué te parece? Porque si se pagara de eso hay que sacarlo de otro lado. La inflación y el cepo son consecuencia en gran medida de esto, del sector energético. Bueno, y el otro problema es confundir gobierno con Estado. Exactamente. ¿No? Que ahí tenemos un lío. Los gobiernos pasan, el Estado estará más destruido, mejor constituido. Pero ahí se queda. Por eso hay que ir a políticas de Estado y salir de las políticas coyunturales de los gobiernos. Y la otra contradicción es que, por un lado, quienes quieren vender, porque también invierten, etcétera, etcétera, como son las empresas de electrodomésticos, no ahora tanto, aunque ahora recomenzaron, pero hubo un tiempo, no hace tantos meses, en que te vendían a 18 cuotas, 20 cuotas, 24 cuotas, dependía de qué tarjeta de banco tenías o quién era el que vendía. Ahora, eso es estimular el consumo. Absolutamente. Ahora, después es la frustración. Pero yo creo que está bien estimular el consumo, porque significa mejorar la calidad de la vida de la gente. En vez de morirse de calor, ¿no? Puede disfrutar con un aparato de esos. Ahora, tiene que implementar todas las medidas para que puedan ser abastecidos esos equipos. Bueno, por eso te digo, la frustración es que vos tenés el aparato, pero después no tenés la energía cuando enchufás. Mira, hay que entender también una cosa que a veces no se comprende.
La energía es un sistema, la energía total, la energía eléctrica, combustibles, etcétera, lo que llamamos energía, Sí. es un sistema de demanda creciente. Crece con la población, crece con el progreso social, es decir, Más gente se incorpora a la sociedad. la de gente se consumo. incorpora, pero además tiene hábitos, digamos, distintos en el pasado. Por ejemplo, hace calor. En el año 1930, ¿cómo se combatía el calor? Con la energía producida por un brazo que se mueve y un abanico. Eso no estaba dentro del sistema comercial. Ay, que espera. Hace- En mi casa había un ventilador que debe haber sido de aquella. Bueno, hace 50 años teníamos el ventilador. El ventilador es un sistema también que me tira el aire sobre la cara, movido por la energía eléctrica, pero de bajo consumo. Claro. Hoy nosotros vamos al acondicionador. El acondicionador es una máquina mucho más compleja, con un proceso termodinámico, digamos, no simple de explicar, pero que consume muchísimo más energía que el abanico y que el ventilador. Por lo tanto, es un sistema que crece con el hábito, o con el confort, digamos, crece con el número de población. No es lo mismo un país que tiene 30 millones de habitantes que uno tiene 40. Claro, y según los índices de natalidad también. Exactamente. Y crece con el Producto Bruto Interno. Entonces, siendo un sistema de demanda creciente, se necesita tener inversiones anticipadas también crecientes. Esto es una característica, digamos, muy particular. Y además, como el sistema es monopólico, debe suministrarse en el momento que se requiere la demanda, toda la demanda. No podemos hacer stocks. Bueno, esto hace que esa inversión que se realiza para cubrir esa demanda tenga que ser pagada por alguien. Ese alguien no es el Estado o son las empresas. Pero no puede no ser cubierto ese costo. Entonces me parece que la idea de tener energía sin pagarla es una idea política que la misma política tiene que corregir. No es de derecha, Ni no de es de izquierda. Digamos, el sistema político y económico funciona con un suministro de energía que no se puede interrumpir. Muy bien, seguimos con lo de monopólico después. Vamos. Sí. Te quiero pensar. Estuvimos escuchando Te Quiero, de Onda Vaga. En este, como en todos los otros programas, me acompañan mi productor Pablo Marmorato y su asistente Sofía Schiff, mientras que en la operación técnica está Nicolás Reynoso. Y quienes nos están filmando son Carolina Asi y Ezequiel. Además, seguimos conversando con Jorge La Peña y Emilio Apud, que son especialistas en políticas energéticas. Y a lo mejor no es tan importante, pero me quedé fijada en una palabra que dijo en el bloque anterior Jorge La Peña, monopolio. ¿Por qué el servicio es monopólico? ¿Qué quiera? Es y no es monopolio. A ver. Es decir, por una cuestión técnica, ¿no? No puede ser lo mismo que con la telefonía, ¿no? En el caso de la electricidad, son servicios que por eso necesitan estar regulados, ¿no? Al no haber competencia. En el caso de la generación, no es monopólico, hay como 20 empresas que producen la energía eléctrica, ¿no? Pero lo que pasa es que todas esas 20 empresas le venden a uno que es el mayorista, que es Camesa, y ese lo distribuye, lo pasa a los distribuidores, que ahí sí es... ¿Y Camesa de quién es? Camesa es una compañía administradora, ¿no? Que es una mezcla de privado y del Estado. Hay 5 miembros en el directorio, ¿no? Uno que representa a los usuarios, otro a los distribuidores, otro a los generadores, otro al Estado, y no sé si me olvido alguno, ¿sí?
pero después con la administración kirchnerista pasó a ser un unicato prácticamente, que es la representación del Estado. Entonces, es decir, que perdimos la representación de los usuarios, por lo menos. Claro, y era un organismo técnico que funcionaba muy bien, tenía muy buenos profesionales. Imagínate que tienen que manejar, ¿no? En función de costos, ¿no? Qué máquina entra en servicio, que está a lo mejor en Comahue o la que está en el litoral, ¿no? Y todo eso converger y dárselo a los distribuidores. Todo eso es una cosa compleja y que estaba funcionando bien. Después empezó a manejar con criterio político, y te cuento una anécdota, ¿no? Que llegó a ser el despacho de las centrales hidroeléctricas, que es una cuestión muy complicada, Moreno, ¿no? Moreno agarraba el teléfono y decía, despachame esta central o la otra, ¿no? Generando ciertos problemas como si supiera de seguridad. De todas maneras, Sí. a ver, este concepto monopólico, ¿por qué es monopólico? Vos fíjate que, por ejemplo, la provisión de pilas para las radios es energía eléctrica, pero no es monopólico. Hay muchas marcas, Claro, comprás la que compras querés. la que querés, cuando se las tirás, etcétera. Pero la prestación del servicio eléctrico, el que llega a nuestros domicilios por cables, tiene lo que se llama economías de escala. Es decir, prestarlo con muy pequeñitas empresas sería más caro que prestarlo con una empresa unificada. Esto hace que la forma monopolio sea la forma, digamos, más conveniente de prestación. Está bien. Por eso es que hay un área geográfica en la cual una compañía tiene concedido por el Estado, que es el poder concedente, por ejemplo, el Estado Nacional o una provincia, el derecho y la obligación de prestar el servicio regulado por un contrato de concesión. En este contexto, el contrato de concesión para proveer los servicios eléctricos en Córdoba, por ejemplo, el Estado, al ser monopolio natural, fija las tarifas, porque si le dejara la prestación monopólica sin control Exacto. a una empresa, esta posiblemente se podría beneficiar Claro. de la fortaleza propia, prestador monopólico, y de la debilidad de los usuarios individuales. El Estado Pero, provincial, ¿no? por ejemplo, en el caso de un Estado en Córdoba. provincial o según cuál sea el área de concesión. Pero siempre te quiero decir que la provisión de energía es un hecho altamente complejo. Vos fíjate que, por ejemplo, no hay un monopolio en la provisión de naftas, porque hay varias empresas. Así es. Pero siempre son pocas. Por ejemplo, YPF tiene el 55% del mercado. Shell y eso tienen el 15 y el 20 cada una, y Petrobras el resto. De forma tal de que estamos con un oligopolio, que son Claro. un monopolio de pocos, digamos, no de uno. Sí, sí. Entonces, esta es la característica de este sector, que además requiere para funcionar muchas inversiones, digamos. Bueno, estamos conversando con Jorge La Peña y Emilio Apud y nos están explicando qué es esto de la energía y cuando nos falta y cuando la tenemos. Se habla mucho sobre un cambio de paradigma energético a partir de alternativas como la eólica o la solar. ¿Qué opinan ustedes, Emilio? Yo creo que hay que ir pensando a futuro en ese tipo de energías. Yo soy de los que está convencido de que el petróleo se va a dejar de usar antes que se acabe. No me digas. Sí. Llegamos a tiempo con vaca muerta. Vos imaginate lo que sería... No, yo estoy hablando de 40, 50 años, ¿no? Pero imagínate lo que sería el mundo sin petróleo. Prácticamente no habría conflictos y la industria armamentística estaría en serios problemas. Y el tema ambiental. Cada vez hay más conciencia en toda la comunidad global de que quemar combustibles fósiles no nos hace daño. Tenía problemas. Entonces hay que ir pensando en estas nuevas fuentes renovables y sanas, pero aparece un pequeño problema, que es el económico financiero. Si es cierto lo de Vaca Muerta, y vamos a ser un país no solamente autoabastecido, sino exportador de gas, ¿no? Como en algún momento lo fuimos, y de líquido, va a ser muy difícil competir económicamente con la producción de energía con gas, ¿no?
contra cualquiera de las alternativas. ¿Qué hacen países inteligentes? Por ejemplo, el caso Qatar o Arabia Saudita. Genera de la renta que saca de su producción de hidrocarburos, que saben que se van a acabar en algún momento, genera un fondo soberano para promover energías renovables. Entonces, yo creo que eso es lo que a lo mejor tendríamos que ir pensando con vistas a que vamos a tener hidrocarburos, que en algún momento se van a acabar, pero que parte de esa renta podría servir para facilitar la factibilidad económica y financiera de los no renovables, que sin eso no van a ser competitivos, pues es más caro. Y en ese caso, y suponiendo que se fuera hacia ahí, imagino que en Argentina tenemos zonas y zonas aptas para eso, ¿o es mi fantasía? No, es así. Nosotros tenemos muchos recursos aprovechables energéticamente. Tener los recursos no significa que aprovecharlos. Hay que saber cómo y hay que tener con qué. Con qué, esto es fundamentalmente tener los dineros para poder hacer las inversiones. Es decir, nosotros podemos tener los vientos más grandes del planeta y los soles más crueles, digamos, en algunas zonas. Sin embargo, de ahí a utilizarlo económicamente, digamos, hay un trecho, y lo que hay que entender es que estas energías son de más difícil utilización que las energías convencionales y posiblemente también más caras. Y esto implicará esfuerzos fiscales para promoverlas. ¿Por qué son más caras? Mira, es más fácil comprar un motor, por ejemplo, que fabrica electricidad, que poner un molino de 50 metros de altura, que es alto como el Obelisco, para producir la misma potencia. Claro. El motor para una pequeñísima usina, digamos, de 1000 kilowatts, es un motor de un camión. Claro. Lo podés ver, lo podés tocar, lo podés comprar, tenés los repuestos, etcétera. La energía equivalente que produciría el motor de un camión sería la producida por una turbina eólica, cuya altura sería del Obelisco, no hay servicio postventa, etc. Con la diferencia de que el motor vos lo prendés cuando querés, en cambio el aerogenerador cuando hay viento. Es más complejo. Ahora yo te quiero decir algo, Graciela. Sí. El mundo pasó por, en relación un poquito con lo anterior, el mundo pasó por varias eras energéticas. Y cada era energética tuvo su producto energético. Al principio fue la leña y el viento. Los barcos funcionaban a viento, los molinos de harina a viento, etcétera. Sin embargo, esa era le dejó paso al carbón. No es porque se acabó ni el viento ni la leña. Y el carbón claro. Tuvo la era del carbón, es la era de la unión de la civilización industrial. Claro. Y todavía el carbón es más abundante que el petróleo, sin embargo, le ha dejado su lugar al petróleo y al gas. Entonces, esto es lo que decía Emilio, va a haber una era en la cual posiblemente también los hidrocarburos le cedan el lugar a otras fuentes energéticas. Bueno, la verdad que es muy interesante. Vamos a una tanda y seguimos. Apasionante.